Ok, buenos días. Buenos días. Bien, estamos admitiendo aquí a sus compañeros. Bien, en atención a este día especial, entonces estamos desarrollando la clase a través de estos medios digitales, a través de Zoom, y espero que podamos entonces compartir una buena clase. Entonces tenemos ahí el chat abajo en Zoom con el cual pueden escribir si quisieran compartir con sus palabras algo, entonces levantan la mano ahí al lado de reacciones, está levantar la mano y tenemos esos medios para hacerlo. Eh, Recuerden mantener silenciados sus micrófonos para evitar interrupciones. Bien, entonces, continuamos con la primera parte del programa del curso que trata sobre las políticas, planes, programas de acciones y compromisos ambientales centrados en Chile. La semana pasada vimos una introducción que planteaba entonces los fundamentos del pasado, momentos en que ha habido importantes efectos asociados a eventos climáticos extremos y los fundamentos para poder abordar cualquier acción de mitigación o prevención. Entonces voy a compartir la pantalla para mostrarles una gráfica, una línea de tiempo en relación con lo que son los procesos de adaptación, de generación de políticas nacionales de adaptación climática, para comprender entonces que el Estado chileno ha estado comprometido desde 1994, cuando se firman los acuerdos internacionales de las Naciones Unidas para el cambio climático, y toda esa década se estuvo para preparar al país para tomar decisiones respecto a las estrategias políticas, planes, programas y acciones que iba a hacer el Estado chileno. ¿Ya? Entonces el Estado se compromete. Vemos acá entonces, partimos con el año 2006, donde ya se declara la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Especialmente cuando hablamos de estrategia, se plantean principios de acción, y ahí los principios de acción son fundamentalmente adaptarse y mitigar. ¿Ya? Adaptarse es eh, cambiar nosotros para evitar los efectos del cambio climático en nuestras vidas, en nuestras economías, en nuestras sociedades, en nuestra política. Y mitigar significa contribuir a reducir la producción de CO2 por las actividades humanas, ya sea activamente eliminando la fuente de CO2 o eh, indirectamente apoyándose en la naturaleza para que capture el CO2 del entorno. Y se reconoce el cambio climático y su capacidad de generar afectaciones de manera estratégica para el país. Luego tenemos el 2008, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, donde se plantea que a nivel de arriba abajo y a nivel de sectores del país debían desarrollar sus propios planes, empezar a pensar, a incorporar entonces en su eh, planificación, en sus acciones, la afectación que puede hacer el cambio climático y cómo puede adaptarse o mitigar. ¿Ya? Y ahí viene la pregunta: ¿cómo nosotros desarrollamos en nuestro pensamiento y en nuestras acciones entonces procesos de adaptación y mitigación al cambio climático? Personalmente, socialmente, con la familia, con los amigos, con los grupos con los cuales nos relacionamos,
a través de nuestra disciplina, a través de nuestra profesión? Esa va a ser la pregunta que va a estar detrás, ¿cierto?, de esta unidad. Y se plantea el turismo como actividad sustitutiva de otras actividades afectadas por el cambio climático, entre la agricultura, la pesca. ¿Ya? Es decir, hay distintas actividades. Luego, en 2014, ese plan de acción nacional se convierte en un plan nacional de adaptación, donde se plantean ya la evidencia de afectaciones concretas al cambio climático en Chile, se empiezan a apoyar en las universidades, en los estudios disciplinares, para identificar cómo el cambio climático está afectando el país. Se generan líneas de acción transversales que afectan a todas las secciones y territorios y sectoriales. Y luego tenemos, en el 2015, se firma el Acuerdo de París, donde el Estado chileno se compromete a una contribución determinada a nivel nacional. Cada país que lo firma se compromete a eso y a generar una estrategia climática a largo plazo, que establece lineamientos para enfrentar los desafíos del cambio climático, y Chile se declara al mundo que el año 2050 va a ser carbono neutral. Es decir, que tanto las acciones de mitigación activa como las acciones de mitigación pasiva van a permitir entonces tener una neutralidad en la producción de carbono. Entre esa suma de producción de carbono y la resta por captura, entonces vamos a tener un valor cero. Y se evalúa el plan nacional, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático de 7 años anteriores, y se concluye que faltan planes sectoriales de adaptación climática y la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional. Entonces ahí se colocan los esfuerzos de la evaluación, posterior a la evaluación. Planes sectoriales y coordinación. El año 2017 se ejecuta o se realiza el segundo Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. Se establecen 5 años, 2017 al 2022. Ahí se incluyen otros sectores, como el turismo, como uno de los sectores que requiere un plan de adaptación específico. Se plantea incluir los criterios de cambio climático en los instrumentos de planificación territorial. Entonces, los instrumentos de planificación territorial son planes, o son normas más bien, de carácter obligatorio en algunos casos, como los planes reguladores comunales, de los cuales está a cargo cada municipalidad, que establece las áreas urbanas, las áreas urbanizables, las formas de urbanizar, si es en altura, si es horizontal. Eso es un instrumento de planificación territorial. Un plan regulador intercomunal, que está a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que se encarga de planificar cómo se usa el espacio rural fundamentalmente, que puede ser urbanizable. Entre otros planes, como los planes de desarrollo comunal, los planes de desarrollo regional, los planes de desarrollo sectorial a nivel nacional, que son indicativos, que no son obligatorios para los privados, pero sí, una vez que un gobierno los aprueba, son obligatorios de ejecutarlos por ellos. El año 2020 se desarrolla la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastre. En la segunda sección vamos a ver que la reducción del riesgo de desastre está muy relacionada con la acción, con las medidas de adaptación y mitigación. Esta Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastre, de 10 años de duración, de 2020 a 2030, define objetivos, acciones, metas, plazos, actores e indicadores involucrados en diseñar y ejecutar iniciativas para alcanzar compromisos de Chile en relación con la reducción del riesgo de desastre. Hago un paréntesis. Evidentemente, con el ejemplo que ocurrió con el incendio de Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué, que nace en Placilla, vemos que hay mucho por hacer, ¿ya? Una cosa es una política, un documento escrito, y otra es cuán preparados estamos como personas, como sociedad, como profesionales, para abordar un desastre. Y vamos aprendiendo lamentablemente, sobre los efectos de los desastres. La estrategia climática de largo plazo, que, ¿cierto?, se acordó el año 2015, ¿cierto?, se firmó el año 2015 como un compromiso del Estado chileno, se firma o se ejecuta y aprueba el 2021. Es decir, si ustedes se dan cuenta,
Esto está ocurriendo muy rápidamente en los últimos 5 a 10 años, que son, ¿cierto?, la mitad de su vida, que puede ser mucho, parecerles mucho, pero es poco tiempo, sobre todo para el nivel de un Estado. En general, hay acuerdo que en Chile la política y la mirada sobre cambio climático eh, deja de ser instrumentada por la política y hay un acuerdo de Estado. A diferencia de otros países, como pensemos solamente en Estados Unidos, que nos llegan noticias, ¿cierto?, de su campaña presidencial, del anterior gobierno y del actual, hay una, un uso político o una eh, no validación de los acuerdos internacionales en relación si existe o no cambio climático, si el país debe o no seguir, primero, refrendar ese acuerdo internacional eh, y si seguir haciéndolo o no. Ya en el caso de Chile eso no ha estado en la discusión, hay acuerdo transversal de que es una política de Estado. Y así ha avanzado el Estado rápidamente entonces. El 2022 se genera en Chile la ley marco de cambio climático. Si ustedes ven, hasta este momento no había una ley, no se concebía una ley, sino que más bien es, es una resolución del gobierno de turno. En cambio, con la ley marco de cambio climático ya se establece en todos los organismos del Estado un acuerdo que se firma y se establece el año 2022 y que otorgan entonces un sustento legal a las políticas públicas y acciones para adaptarse al cambio climático. El año 2023 ya vemos acciones mucho más concretas, por ejemplo, guías para elaborar planes de acciones comunales de cambio climático, algo que probablemente ustedes van a tener que ejecutar en su actividad profesional o que van a ser guiados cuando trabajen, por ejemplo, en una municipalidad o en el Estado y van a tener entonces estas guías, estas normas asociadas a la confección de planes. ¿Ya? Y entonces ya se han ido desarrollando una serie de elementos que apoyan la coordinación y la generación de planes sectoriales, como estos planes de acción nacional de cambio climático para distintos sectores, biodiversidad, silvopecuario, salud, pesca, energía, turismo, entre otros. Tengo participantes. Bien. Y entonces, los planes se generan para abordar problemáticas concretas. Entonces, planes de acción frente a la sequía. eh, Tenemos el plan contra la sequía del año 2021. El Plan Nacional para los Recursos Hídricos, que tiene un origen 6 años antes. Y el informe a la Nación por la megasequía entre el 2015 y el 2020. Son entonces ya acciones concretas o planes concretos que se van ejecutando. Y entonces, desde sus profesiones, desde sus disciplinas, ustedes pueden hacer contribuciones a estos planes. Probablemente, ¿cierto? Cuando estén trabajando, les van a pedir que hagan esas contribuciones desde sus miradas. Por eso está este curso introductorio sobre cambio climático y estudios ambientales es muy importante de que ustedes tengan como experiencia, porque les ha tocado vivir entonces este periodo como un periodo inicial de desarrollo de políticas de adaptación y mitigación. Otro ejemplo, programa específico sobre turismo rural. Un paréntesis, una de mis áreas de trabajo, fundamentalmente la geografía del turismo y el apoyo a las comunidades, las empresas y el Estado en relación con turismo y ocio. Ya, por eso ahí las referencias que uso también para turismo. Entonces, por ejemplo, el programa de turismo rural, desde la agronomía, tenemos ahí un programa ejecutado por el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, que informa y orienta a los prestadores de servicios o a las familias más bien campesinas sobre servicios turísticos rurales que se pueden desarrollar y las oportunidades de adaptación y mitigación al cambio climático desde esta mirada. Se asesora en el diseño, financiamiento y equipamiento
y formas de reinventarse de los efectos del cambio climático. Y ahí uno puede ver también una serie de otras disciplinas y profesiones que pueden estar asociadas a esta acción en particular. ¿Ya? Y algo que debiese estar en abril del próximo año, cada municipio del país, ya 353 municipios de todo el país, debiesen tener un plan de acción comunal de cambio climático. Y ahí ustedes pueden pensar que también desde el ámbito profesional tenemos 353 clientes, ¿cierto? O 353 posibilidades de apoyar un proceso de acción comunal del cambio climático. Y también entonces es un instrumento de planificación territorial obligatorio, según la Ley Marco del Cambio Climático, en donde cada comuna reconoce sus vulnerabilidades y elabora medidas para mitigar los efectos. Y tiene un importante foco en la participación ciudadana. ¿Ya? Entonces ahí todos aquellos que tienen un interés por la participación ciudadana, por apoyarlas con conocimiento, con profesión, ahí tienen un campo también interesante de acción. ¿Ya? Ahí están, yo diría, ninguno de ustedes debiese restarse de las posibilidades asociadas a la participación ciudadana. Evidentemente las ciencias sociales, todo lo que es el ámbito de la educación, está llamada a contribuir a ese elemento, pero también desde sus conocimientos disciplinares específicos, eh, también es importante que, que entiendan que pueden participar de este proceso de acción comunal ante el cambio climático, que va desde, ¿cierto?, definir cómo nos afecta el cambio climático, qué podemos hacer, cómo ejecutamos el plan y cómo evaluamos el cumplimiento de las medidas que se han comprometido a realizar. ¿Ya? Y hay otras acciones como iniciativas comunitarias, como forma de atenuar las afectaciones del cambio climático a los sistemas humanos. Y ahí tenemos cómo cada persona, como cada uno de ustedes, podría eventualmente tener la responsabilidad de participar activa e informadamente de los procesos de construcción, de su espacio de desarrollo y de su rol para contribuir con el tejido social, dado que una débil cohesión, en la medida que, ¿cierto?, tengamos un tejido social débil, una poca relación social, se reconoce como un factor subyacente del riesgo de desastres ante el cambio climático. Entonces, por ejemplo, hay enfoques sobre agricultura urbana, sobre protección de barreras, la construcción y protección de barreras naturales, por ejemplo, las dunas, los humedales, los bosques son barreras naturales para enfrentar riesgos. Reforestación local, recolección de residuos, entre otros. ¿Ya? Entonces ahí, con ese elemento, hacemos un cierre de lo que tiene que ver con los procesos de política de adaptación y mitigación del cambio climático que iniciamos la sesión anterior. Ahora, si existen preguntas, podrían hacerlas por el chat. Ahí aprovecho de, ¿cierto?, orientarme para responder. Mientras tanto, ¿cierto?, quiero dirigirlos ya a algo mucho más concreto, como está en el programa, que es identificar y tener claridad qué es el riesgo climático en particular, y abordar conceptos como amenaza, exposición, sensibilidad y vulnerabilidad eh, como elementos claves y las cadenas de impacto. ¿Ya? Preguntas en el chat, al menos no me aparece. Vamos a ello. Entonces, cuando hablamos de riesgo climático, el concepto riesgo hay que entenderlo como una palabra compuesta por tres elementos principales. Estos tres elementos principales se refieren primero, uno, a la amenaza, ¿ya? El riesgo está asociado a la amenaza, que es aquella condición climática que puede resultar en pérdidas de vidas, propiedad y otros impactos. Ya vamos a profundizar un poquito más en la siguiente diapositiva, pero sería entonces esta condición que puede producir pérdida de vidas humanas, propiedad y otros impactos. ¿Ya? En este caso tenemos la probabilidad de sufrir un terremoto. ¿Ya? Eso sería la amenaza. ¿Ya?
terremoto grado 9, que como les comentaba, estamos esperando porque ocurre entre 300 y más años en el pasado ha ocurrido, aquí frente a la costa de Valparaíso. En tanto que la exposición es la presencia de elementos que valoramos, ¿cierto? Personas, infraestructura, servicios y recursos que podrían ser afectados en el espacio, en el área en que esta amenaza puede ocurrir. ¿Ya? La exposición. ¿Cuánta gente está expuesta? ¿Cuánta infraestructura está expuesta? ¿Cuántos servicios, por ejemplo, sanitarios, están expuestos? ¿Cuántos recursos, por ejemplo, camiones, palas mecánicas, eh, jeeps, que son necesarios para el proceso posterior al desastre, son necesarios para apoyar a la gente? Entonces también podemos pensar en esos recursos. ¿Dónde están? Si están expuestos a la amenaza también. O eh, si no están expuestos y qué podemos hacer para que no estén expuestos. ¿Ya? Por ejemplo, ante una amenaza de tsunami, los servicios como los bomberos, como carabineros, no debiesen estar en áreas de exposición. ¿Ya? Por eso es importante identificar estos componentes. Y finalmente, la vulnerabilidad es la predisposición a ser afectados negativamente por los efectos del cambio climático de las personas. ¿Ya? Este es un tema más bien de individuo y de sociedad. Y abajo les he dejado un signo de interrogación porque en realidad este es el elemento que hoy día tenemos mayores dudas o donde no tenemos conocimiento. Sobre las amenazas, el Estado ha creado un atlas de riesgo climático al cual ustedes pueden acceder a través de Internet y pueden verificar una serie de variables de amenaza que se esperan de aquí a fines de siglo. Y la exposición está también relativamente ya desarrollada en el sentido de cuáles son las áreas expuestas. Ya tenemos el SHOA, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, produce cartografías de riesgos de tsunamis de las principales localidades costeras del país. Y por lo tanto hay un conocimiento más o menos de la exposición. Pero lo más complicado de saber y donde hay menos conocimiento, y ahí también es un llamado a ustedes a poder producir conocimiento disciplinario y profesional, es en las vulnerabilidades. ¿Ya? Entonces voy viendo algunos elementos ahí de los conceptos de amenaza. Entonces, amenaza sería la condición climática cuyo potencial ocurrencia puede resultar en pérdidas de vidas, accidentes y otros impactos. ¿Ya? Y hay entonces una serie de amenazas como las olas de calor, las lluvias torrenciales, que estamos entonces, que vivimos el fin de semana, lluvias muy intensas en poco tiempo, y oleaje. Tenemos también unas marejadas inusuales declaradas desde el fin de semana y tienen la particularidad que tienen un origen o una dirección hacia el sur, vienen del norte hacia el sur y por lo tanto están siendo expuestas áreas que en otras ocasiones no veíamos exposición. Entonces, eso es amenaza. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, recuerden a través del chat. Sí, ahí estoy aceptando a quienes observo que están ingresando. El otro concepto de exposición, entonces, es la presencia de elementos como vidas humanas, medios de subsistencia, infraestructura, servicios, que podrían verse afectados negativamente ante un evento climático natural. Un ejemplo de la exposición es la presencia de servicios críticos como hospitales en zonas susceptibles de desastres derivados de un evento natural. Eh, entonces, tenemos áreas, podemos tener, ¿cierto? Áreas que están completamente susceptibles a ser afectadas por una amenaza. ¿Ya? Por ejemplo, el plan de Viña del Mar, toda la zona plana de la población Vergara, es decir, desde el estero de Viña del Mar hasta
14 Norte, Benidorm, es un área que es susceptible de inundaciones ante tsunamis. ¿Ya? Y también la zona plana de Viña del Mar, al sur del estero de Viña del Mar. Entonces, eso sería un área de exposición. Frente a las marejadas, también tenemos entonces la posibilidad de definir áreas de exposición desde la línea de costa hacia el interior que pueden ser afectadas por marejadas. Esta vez, ¿cierto? Se plantean 5 metros de altura las marejadas que pueden ingresar dependiendo de la topografía del sector. Si tiene topografía baja con tendencia a estar bajo el nivel del mar, especialmente zonas que están asociadas a humedales, entonces podemos tener varios metros hacia el interior con exposición frente a esas amenazas. Las ciudades interiores, que tienen además, ¿cierto? Una, están rodeadas de cerros o cercuencas, como lo son Villa Alemana, Quilpué, como lo es San Felipe. Entonces están expuestas a olas de calor en mayor medida que las áreas costeras, entre otros ejemplos. Y el concepto de vulnerabilidad entonces se refiere a la propensión a verse afectado negativamente por una condición climática y tiene dos componentes la vulnerabilidad. Uno es la sensibilidad y la otra es la capacidad adaptativa. Mayor sensibilidad y menor capacidad adaptativa implican una mayor vulnerabilidad. ¿Ya? Por ejemplo, pueden ser más vulnerables en un contexto de olas de calor aquellas personas con enfermedades de base susceptibles a las temperaturas extremas y que viven en viviendas construidas con material ligero. O, eh, ¿cierto? Podemos pensar aquellas personas, por ejemplo, personas mayores o localidades o comunidades con personas mayores versus localidades o comunidades cercanas con personas con mayor cantidad de jóvenes y adultos. Entonces, eso nos permite hablar de sensibilidad y de capacidad de adaptarse en el caso de las viviendas, si son de material ligero, sin medidas de adaptación para reducir entonces los fríos o los calores extremos, estamos hablando de capacidad adaptativa. Entonces, la sensibilidad serían aquellos factores no climáticos que afectan directamente las consecuencias de un evento climático, como los atributos físicos, ya por ejemplo, estamos hablando de el aislamiento o la aislación de las viviendas, su capacidad de resistir entonces efectos de calor, efectos de viento, efectos de lluvia intensa, o atributos sociales, ya como puede ser, ¿cierto? Tener más o menos conocimiento, ahí también incorporamos los aspectos culturales, eh, tener más o menos recursos, aspectos ciertos económicos, que tiene que ver con sensibilidad a actividades económicas que son sensibles a los efectos climáticos, o el propio territorio, ciudades que tienen más arbolado urbano versus aquellas que tienen menos arbolado urbano, para poder resistir situaciones de calor, o con más o menos áreas de refugio para las personas en casos de áreas de calor o lluvias o viento. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, esto es muy importante, entonces entender el riesgo como eh, el resultado de la multiplicación de tres factores: las amenazas, la exposición y la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad son los aspectos entonces fundamentalmente humanos, culturales, que nuestra disciplina y nuestra profesión puede ayudar a reducir, ¿ya? A considerar, sobre todo si estamos hablando de esta sensibilidad y la capacidad de adaptarse. Ahí es donde es importante que coloquemos buena parte de nuestros esfuerzos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ahí a través del chat o a través de la,
levantar la mano. Entonces, aquí hay la capacidad adaptativa, entonces debiésemos entenderla como la capacidad de las personas y las organizaciones, y debemos entender que los territorios también son organizaciones, y podríamos agregar entonces la capacidad de las personas, las organizaciones y los territorios para enfrentar y superar condiciones climáticas adversas utilizando las habilidades, los valores, las creencias, los recursos y las oportunidades disponibles para, ¿cierto?, superar esas condiciones. ¿Ya? Y aquí es donde podemos hacer un importante trabajo con las comunidades y con los territorios y con las personas, si es que desarrollamos acciones de educación. Entonces, ¿cómo esta mirada sobre el cambio climático permite eh, cambiar las creencias, entender que lo que está ocurriendo precisamente por los efectos del cambio climático, que se van a mantener durante todo este siglo al menos, pensando positivamente de que vamos a generar acciones como seres humanos en el planeta para poder reducir y mitigar los gases de efecto invernadero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas a cambiar sus creencias, a incorporar valores que tienen que ver con, por ejemplo, el trabajo colectivo, de que es necesario colectivamente resolver los problemas, que no es suficiente con el trabajo individual? Yo puedo producir menos residuos que van a dar a los vertederos, puedo hacer separación de residuos, pero si el municipio, si la municipalidad, junto con las empresas encargadas del reciclaje, no generan acciones de esa naturaleza y toda la basura igual va junta en el camión del aseo al vertedero, entonces no podemos pretender cambiar las cosas. ¿Ya? Entonces, valores de trabajo colectivo, habilidades para generar procesos de adaptación, obtener recursos por parte de las organizaciones para abordar acciones de mitigación y prevención, aprovechar las oportunidades, aprovechar estos cursos que se dan, aprovechar personas que tienen una profesión, tienen un conocimiento que les puede orientar, aprovechar fondos que están disponibles para concursar. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de capacidad adaptativa. Ahora, las amenazas que gatillan desastres socionaturales pueden verse potenciadas por los forzantes climáticos, es decir, por estas amenazas y los efectos del cambio climático. Y hay que entender que la adaptación al cambio climático está profundamente relacionada con la reducción del riesgo de desastres. Por eso es que existe una política nacional de prevención del riesgo de desastres asociadas al cambio climático. Y para eso también hay una serie de instrumentos y conocimientos que se han ido sistematizando en el mundo, entre ellas el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres del año 2015 al 2030. Sendai es una ciudad japonesa y que plantea, ¿cierto?, cuatro grandes eh, momentos o prioridades para poder abordar la reducción del riesgo de desastres. Uno, tenemos que comprender el riesgo de desastres. ¿Ya? Si no somos capaces como personas, como sociedad, como territorio de comprender el riesgo, entonces no podemos partir de un piso distinto. Una segunda prioridad es fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres. Y la gobernanza la podemos entender como
aquellos procesos en los cuales las personas se ponen de acuerdo para definir objetivos y acciones. ¿Ya? Procesos para definir objetivos y acciones de manera colaborativa. Y con eso podemos gestionar el riesgo. ¿Ya? Si no nos ponemos de acuerdo, ¿ya? Lo que pasó con el incendio de Viña del Mar y el interior, independiente del origen, eh, si no hay una agencia que genere conocimiento, investigación sobre cómo funcionan los incendios, si no hay una coordinación entre ellos, ¿ya? Los bomberos no hablaban, o Senapred no hablaba con los bomberos, CONAF no respondía a las llamadas de Senapred, eh, entonces no podemos abordar una situación de riesgo. Y si las personas, a pesar de tener un llamado a evacuar, no evacúan, no saben evacuar, o cuando van a evacuar en un automóvil está todo colapsado, entonces no sirve eh, esta, este plan de prevención. Entonces hay que trabajar la coordinación, hay que trabajar la relación entre los actores, hay que generar normas y acuerdos entre los actores. Y aquí entonces hay distintas profesiones y disciplinas que pueden apoyar ese campo. Una prioridad tercera es invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. Es decir, hay que generar inversión en conocimiento, hay que generar inversión en tecnología que sea capaz de detectar el humo, que sea, por ejemplo, que sea capaz de detectar dónde hay más temperatura, que sea capaz de identificar hacia dónde se dirige el fuego, ¿ya? Y ahí entonces las ingenierías, la informática, la cartografía, la geografía pueden hacer aportes a este tema. Tiene que haber inversión en personas que estén 24/7, turnos, ¿cierto? En alerta frente a una alarma de esta naturaleza. Hay que invertir en tecnología que funcione de alarmas SAE, es decir, y hay que invertir en educación. Si no hay inversión, no vamos a poder resolver el problema de fondo. Y finalmente, la prioridad 4 es prepararse para casos de desastres, a fin de dar una respuesta eficaz para reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. Hay que hacer simulacros de cierto escape y ver y evaluar los distintos problemas que hay para eso. ¿Ya? Eso es lo que nos da el marco de Sendai y es un interesante modelo en el cual podemos pensar cómo yo me veo ahí, en qué prioridad me veo desde la persona, desde la disciplina y desde la profesión, en la cual yo podría pensar en un estudio, pensar en mi trabajo de título, pensar en mi tesis o pensar en un trabajo, dónde quiero estar en un trabajo futuro. Hemos estado trabajando con algunas comunidades en mi laboratorio en geografía en relación con precisamente la evacuación, la prevención del riesgo de desastre, y ahí esas fotografías son de procesos participativos. Entonces la evacuación sería cuando el peligro percibido es mayor al peligro aceptado, se inicia el proceso de evacuación. Es decir, cuando se percibe que hay mucha probabilidad de que sean afectadas personas, infraestructuras, recursos, entonces se debe y se da la orden de evacuar. Y evacuar está condicionado por varias cosas, ¿ya? Por concepto de sensibilidad y vulnerabilidad fundamentalmente. Entonces, primero por la comunidad. El ser humano es un ser social que tiende a evacuar en grupo y validar su sensación de peligro con sus pares. ¿Eh? Eh, no hay uno que solo que arranca o al que arranca primero muchas veces no es bien visto. Entonces se espera una situación en que todos estamos de acuerdo, pero a veces ese cierto trabajo en común puede ser riesgoso. El conocimiento del entorno y las vías de evacuación es también un elemento clave e importante de poder utilizar. Si no conocemos el entorno, por ejemplo, somos visitantes de un balneario en pleno verano, hay una alarma de tsunami, como lo hubo el 2022 por
por el desprendimiento de una ladera del volcán Tonga, que generó una ola por todo el Pacífico. Entonces existe mayor riesgo, mayor probabilidad de no hacerlo o hacerlo mal. Y si no conozco las vías de evacuación, más todavía. Por las características internas, ¿ya? Si tengo movilidad reducida, si hay niveles de discapacidad, si los niños, sobre todo los de básica, ¿cierto? Y media, eh, y para qué decir de los niños más pequeños, ¿cierto? Pueden escapar solos, generalmente están a cargo de unas personas, entonces hay también unas características internas importantes de identificar. Y también las características del entorno, si hay elementos que obstruyen las vías, si hay escaleras que subir, si hay aglomeraciones, si intento salir y escapar en automóvil. Eso probablemente es la peor decisión que se puede hacer ante un tsunami o ante un incendio, porque la tendencia es que nos encontremos con atochamientos, o porque el suelo, luego de un terremoto, ¿cierto? Cambia su condición. Y también los espacios de difusión del conocimiento. ¿Conoce la población dónde evacuar? ¿Ya? Eh, ¿Cómo se sabe hacia dónde evacuar? Y en ese sentido, el cómo saber hacia dónde evacuar, hay unos instrumentos que se llaman planos de evacuación. Y los planos de evacuación hay que entenderlos como orientaciones, pero no, ¿cierto?, elementos de total verdad. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, un plano de evacuación es una indicación de cuál es el área de exposición. Si ustedes ven en este plano del CHOA de evacuación del riesgo de tsunami, tenemos en color, ¿cierto?, un crema oscuro que indica la exposición. Entonces, el concepto de exposición aquí está absolutamente declarado. Las líneas rojas indican las vías de evacuación y las líneas verdes indican la línea de seguridad. Y ahí se plantean, a propósito, ¿cierto?, de probabilidades, esta línea de seguridad. Pero los japoneses, el año 2010, descubrieron que sus mapas de evacuación hay que entenderlos solamente como indicativos. ¿Por qué? Porque con el terremoto que precedió al tsunami, hundió 2 metros el nivel del suelo. Por lo tanto, quedó 2 metros bajo el nivel del mar. Y los mapas son fijos y no consideran esta situación dinámica. Por lo tanto, los japoneses que habían hecho muros de 2 metros para enfrentar los tsunamis del pasado, no se dieron cuenta las personas después del terremoto, porque para eso hay que en realidad usar tecnología satelital, hay que verlo usar otras tecnologías posteriores. No se dieron cuenta que él había bajado 2 metros el nivel del suelo y por lo tanto era igual a no tener muro. Y estas líneas verdes que aparecen como áreas de seguridad también bajaron 2 metros. Por lo tanto, ya no era suficiente subir a los 25 metros, sino que había que subir a lo mínimo a los 27. Pero eso no lo sabían los ciudadanos porque creen en el mapa casi como si fuese una ley universal. Y los mapas entonces de vulnerabilidad o de amenaza en este caso, hay que entenderlos como sugerencias y debiésemos estar muy atentos a lo que está sucediendo con la realidad, con la naturaleza. ¿Ya? Ya, ahí Daniela me hace una pregunta, o no sé, sí, dice, ¿esto será obligatorio para las ciudades del próximo año? ¿Tener un plan contra los riesgos de esta ciudad? Ya, bien, efectivamente, el, el plan de prevención del riesgo de desastre incluye tener un plan de gestión del desastre, de prevención del desastre más bien, en cada comuna. Es obligatorio. Es obligatorio. Por lo tanto, ¿y dónde está fallando? Bueno, está fallando el proceso de creación. No necesariamente existen los profesionales capaces de realizar
este tipo de planes. La ley asegura la obligatoriedad de hacerlo, pero no asegura recursos para hacerlo. Por lo tanto, las municipalidades lo están haciendo de manera dependiendo de sus recursos y de sus capacidades. Piensen lo siguiente: si Viña del Mar, la comuna más rica de la región de Valparaíso, no ha sido capaz de tener un plan de prevención de riesgos a tiempo, antes del riesgo más importante que hubo, imaginen el resto de las ciudades más pobres que tienen que recurrir a sus propios profesionales para poder generar planes de prevención. Y no solo, acuérdense, no solo son los profesionales, son el aparato político, son las comunidades, si están o no, si tienen o no las condiciones para poder hacerlo. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, Daniela, efectivamente esto es obligatorio, tienen que tenerlo, así como también el plan de adaptación climática comunal. Y en eso están hoy día las comunas. Sin embargo, como también este es un tema político, aquellos alcaldes que no se reelegían no tenían incentivos para continuar haciendo esto. Y por lo tanto van a quedar muchas comunas sin plan de adaptación ni sin plan de prevención del riesgo. También el plan de adaptación comunal del cambio climático es una obligación, pero no hay recursos del Estado. La ley no estableció una partida, tiene que haber una partida del presupuesto de la nación para financiar la elaboración de planes. Por lo tanto, ahí tenemos una falla del diseño de la política. A ver, no es solo falla del diseño de la política, lo que pasa es que también constitucionalmente el Congreso puede hacer leyes y no debe obligar, ¿cierto?, al Estado, a los gobiernos para el gasto. Eso es otra atribución del presidente de la República, que le envía entonces el presupuesto al Congreso. Así que no es que la ley esté mal hecha, sino que hay que generar un presupuesto para ello. Bien, Claudia Luque dice, siempre me ha generado la duda el mapa de evacuación de Valparaíso porque, por ejemplo, de Francia, la Facultad de Ingeniería me parece más corto en distancia y tiempo evacuar hacia Barón que hacia la Avenida Alemania. Como vivo en Barón, me parecía más lógico evacuar desde mi casa. Claro, el tema, Claudia, es que hay ciertas amenazas que no vemos. Bajo la avenida Argentina existe un estero, el estero de las Delicias, y la boca del estero está a nivel del mar o puede estar incluso un poquito más abajo del nivel del mar. Por lo tanto, el agua, el tsunami, va a venir por el sector de la avenida Argentina y puede que me encuentre cuando vaya a cruzar la avenida Argentina con agua que viene desde el mar. Entonces, no necesariamente es el mejor eh, vía de escape, sino que la mejor vía, hay un diseño ideológico detrás. Otro punto, hay un diseño ideológico que es el siguiente. En Chile se definió que el escape va a ser horizontal hasta encontrar el sector más alto natural. ¿Ya? Entonces el sector más alto natural son los cerros. Y eh, por la vía más rápida, más recta. Pero también hay otras miradas ahora por Viña del Mar, a propósito de que Viña del Mar tiene 1 kilómetro de distancia entre la playa y el sector más alto, y en Viña del Mar existen muchos edificios de altura, 15 metros, 30 metros, perdón, 15 pisos, 30 pisos, y se está proponiendo por los profesionales, geólogos, ingenieros, geógrafos, que en ciertos lugares se permita la evacuación vertical. ¿Ya? Entonces, hay una ideología de cómo hay que evacuar y por eso aparece esta evacuación hacia lo más alto natural. Y en segundo lugar, hay ciertas restricciones que tienen que ver con los lugares bajos que pueden ser inundados. También la Avenida Francia tiene un estero que se llama Estero de Jaime, que está oculto bajo la calle Francia. Si ustedes ven, ahora en la Avenida Francia están arreglándolo y abrieron un foso
Y ese foso, precisamente, si ustedes se acercan, muestra la altura en la cual se construye la avenida, y más o menos está a 9 metros de altura del nivel del mar, pero es un espacio abierto, encajonado, que puede entrar el agua en el caso de un tsunami. O sea, luego Daniela Muñoz dice, o sea, hay que hacerlo, pero no están los dineros para eso. Sí, no hay financiamiento de recursos humanos distintos a los que tienen las municipalidades, u otros recursos tienen que salir de la propia municipalidad. Así que no hay dinero extra, eso es lo que debemos entender. No hay dinero específico generado por el presupuesto de la nación para hacer planes de adaptación climática o planes de prevención del riesgo de desastre. Lo que para las comunas con menos presupuesto, más pobres, entonces es una gran dificultad. ¿Qué debemos hacer? Entonces ahí viene, bueno, ¿cómo la política pública la podemos cambiar? Algunos gobiernos regionales han establecido una partida de su presupuesto para apoyar el diseño de estos planes. Claudia, entonces dice, en resumen, están bien las recomendaciones, pero cada hogar, comunidad vecinal, escolar debe tener su propio ensayo de evacuación. Sí, correcto. Debemos entender que cada persona, en este caso la pregunta es, ¿nosotros tenemos un plan de evacuación como familia? ¿Tengo yo un plan de evacuación si estoy en la universidad, si estoy en el mall, si estoy en el cine? ¿Luego converso con mi familia? ¿Tenemos un plan de qué sucede en ese caso? Piensen que si eso yo no lo tengo inserto en mi propia persona o en mi familia, hay más dificultad de tenerlo en la comunidad vecinal, hay más dificultad de tenerlo en la escuela, ¿ya? Y por lo tanto es un tema que hay que conversar. Y a partir de la política de adaptación climática, esto debe ser conversado y está planteado a nivel de obligación del Estado también de tratarlo en cada comunidad escolar. De hecho, en cada liceo, en tercer año, hay una unidad de aprendizaje que trata sobre el riesgo y está a cargo de un profesor de ciencias naturales. ¿Ya? Entonces ya por lo menos a nivel de liceo, las y los jóvenes tienen la posibilidad y trabajan este tema obligatoriamente, aunque no necesariamente sobre cambio climático o sobre tsunamis, pero sí sobre riesgo al interior del liceo a través de un incendio, por ejemplo. Bien, a propósito de los mapas entonces, a ver qué tiempo tenemos. Ok, 11:53. A propósito de los mapas de evacuación, también podemos ir desarrollando procesos de innovación con la producción de herramientas como esta, de valoración de la amenaza, la valoración de la exposición y la valoración de la vulnerabilidad. Un estudio que estamos haciendo ambiental se refiere a los factores de vulnerabilidad en el caso de balnearios costeros. Vamos a alcanzar entonces a ver este tema y hacer una pregunta. Entonces, por ejemplo, en el caso de balnearios costeros, tenemos ahí está la fotografía del estero de Cartagena, en la localidad de San Sebastián, en una ciudad costera de la región de Valparaíso. El crecimiento residencial, en las últimas décadas ha existido un crecimiento exponencial de la población en áreas costeras, aumentando el grado de exposición de las personas e infraestructura a eventos de desastres acrecentados por el cambio climático, por ejemplo, las marejadas. También se ha descubierto, Matías Carvajal del Instituto de Geografía de la Católica de Valparaíso tiene un artículo sobre el estudio de un tsunami que ocurrió por un cambio brusco de la presión atmosférica sobre el Océano Pacífico que generó un tsunami, ¿ya? Un tsunami de altura mediana. Y entonces también el cambio climático está generando cambios en el océano, en el comportamiento del océano, que pueden generar tsunamis. Entonces están las marejadas y los meteotsunamis. Son tsunamis que han sido bautizados con el nombre meteo.
Y esto afecta evidentemente a las poblaciones costeras, y además en Chile el crecimiento residencial ha sido desregulado o eh, ¿cierto? Informal. El crecimiento residencial se ha dado en la mayoría en forma desregulada, ignorando criterios mínimos de urbanización, de la experiencia del pasado sobre los riesgos. Por ejemplo, el terremoto. Cada gran desastre en Chile ha generado normas, y ahí están los ingenieros civiles, los ingenieros industriales que han ido entonces estudiado esa amenaza, los resultados del desastre, y han creado normas de construcción. El gran incendio de Valparaíso del año 1906, después de un terremoto, generó que el plan de reconstrucción que se hizo en el plan de Valparaíso el año 2010 en adelante, generara calles del ancho que tenemos en el plan de Valparaíso, a diferencia del ancho de las calles de los cerros, generar plazas cada cierto, eh, cada cierto espacio para refugiar a los damnificados y construir viviendas o edificaciones unas al lado de la otra con cortafuegos. Ese aprendizaje es algo que después toma la norma chilena de construcción y de urbanización, que no respetan las localizaciones o los desarrollos urbanos informales. ¿Ya? Cada persona construye a su pinta, no considera el riesgo del incendio, no considera el riesgo de tener calles estrechas para poder huir o para que venga la ayuda de los bomberos, de las distintas, ¿cierto?, organizaciones de apoyo post-desastre. Entonces, por eso es tan poco recomendable y se vuelve peligroso el crecimiento informal de las ciudades, ¿ya? Las tomas y los posteriores campamentos o los campamentos turísticos en la costa. Y por otra parte, la materialidad del entorno. En general, las construcciones en la costa son de material ligero, ¿ya? Con eh, poca inversión en dotarlos ahí de un material para que no haya tanto uso de energía en invierno o en verano para calentar o enfriar. Estamos haciendo uso de una experiencia que nace en Grecia en relación a la evaluación de la vulnerabilidad de edificaciones eh, de, de las viviendas costeras frente a los tsunamis o a las marejadas, ¿ya? Y estamos estudiando eh, el diseño, la variabilidad del diseño y materialidad de la casa, así como las condiciones del entorno o del espacio público que rodea la vivienda. Y la clasificamos según vulnerabilidad, si tiene más vulnerabilidad frente al empuje de las olas del mar o menos vulnerabilidad, ¿ya? Y eso está dado, por ejemplo, si yo vivo en la costa, en una edificación de más de un piso, tengo más probabilidades de evacuar verticalmente en caso de una marejada o de un tsunami. Si edificación es de hormigón armado o concreto, tengo más probabilidades, ¿cierto?, de refugiarme allí, o tiene más probabilidad de resistir el embate de las olas. En cambio, las construcciones de un piso de materiales muy livianos como madera, cartón o similares, entonces son más susceptibles de ser afectados y destruidos por un tsunami o una marejada. También la forma y orientación hacia el mar tiene efectos sobre la resistencia al agua, los cimientos y la profundidad de ellos. Eh, si, si resiste la columna de agua eh, o no, por ejemplo, las plantas abiertas, estas plantas que están hechas sobre pilotes o sobre columnas y que el resto son material ligero o vidrio, tienen más probabilidad de sobrevivir al empuje del agua que aquellas que son cerradas completamente. Y en relación al entorno, los entornos que tienen
algún tipo de pendiente, tienen bosque, tienen duna o tienen humedal, dan mayor protección a la edificación que aquellas que no lo tienen. También, mientras más lejos de la costa, tengo menos probabilidad de ser afectado por la marejada, por el tsunami. Y también, mientras más limpio, ordenado o despejado está el entorno, menos probabilidad de que el mar me empuje automóviles, basura, troncos, contenedores sobre la construcción. Y con eso vamos, evaluamos cada una de las edificaciones en el entorno. Hicimos esto el año pasado con un equipo de estudiantes y eh, generamos un mapa de vulnerabilidad. Y ustedes aquí tienen, ¿cierto? Este mapa donde identificamos además elementos humanos que existen allí expuestos, por ejemplo, jardines infantiles. Aquí tenemos un área de jardín infantil. Esta es el CHOA ha definido que esta es la línea, no, esta es la línea segura, este color verde. Y tenemos entonces jardines infantiles, tenemos ahí algunos otros jardines infantiles, tenemos una escuela y liceo, tenemos juntas de vecinos, hay un área de estadio, centro adulto mayor, la municipalidad que tiene todos los elementos para apoyar tiene camiones, tiene cierto maquinaria pesada para poder ayudar en caso de emergencia, pero está en un área muy vulnerable. ¿Ya? Fíjense que aquí está el área de segura y aquí está eh, el área de operaciones municipales. Entonces, con este mapa, al final es una evaluación y una valoración de la amenaza y de la vulnerabilidad, y la idea es que el mapa nos sirva para conversar. El mapa no es una realidad que simplemente digo, ah, ok, así es, sino que a partir del mapa podemos empezar a conversar con los actores locales, con las comunidades escolares, con las comunidades residenciales, con la municipalidad, para abordar y pensar cómo podemos planificar, ¿cierto?, para reducir esa vulnerabilidad. Y en estos menos de 7 minutos vamos a usarlas para dar algunos ejemplos de estudios ambientales que han ido apareciendo, por ejemplo, a través de una tesis de una geógrafa, de una tesis de geografía, pensó en qué cambios climáticos pudieron haber o pueden haber estado afectando a las abejas y a la producción de miel en la zona central de Chile. Y entonces, este estudio eh, estudia los efectos de los cambios en las precipitaciones y demás variables climáticas en la producción de miel de la zona central, y bajo el contexto del cambio climático se estudian los impactos sociales y económicos de estas variaciones en apicultores, que luego de este estudio inicial se detecta que tienen pérdidas de hasta el 90% de la producción de miel en la zona central. Y mediante el concepto de cadena de impacto se entiende los elementos generados de la vulnerabilidad y posibles medidas de mitigación. Ahí entonces tienen un ejemplo de una reflexión que un estudiante en su momento hizo sobre los efectos del cambio climático en la apicultura. Y por otra parte, el cambio en los parámetros bioquímicos del océano y la consecuente afectación de los recursos pesqueros, porque los recursos pesqueros migran en búsqueda de un ambiente más propicio, y también frente a eventos extremos, también hay procesos de migración, eventos extremos como la marea roja o la proliferación de otras algas. La marea roja es una proliferación muy rápida de algas que son tóxicas para para la mayoría de los seres vivos comerciales eh, acuícolas. Y también la erosión de las playas produce un problema para los pescadores. Entonces aparece como alternativa el que los pescadores puedan dedicarse más bien al transporte de turistas y a darle a los turistas un, ¿cierto?, una explicación de cómo funcionan, un paseo, ver biodiversidad, entre otros. Ahí un tema más de innovación. Bien, entonces en estos últimos minutos
que quedan, vamos a hacer dos cosas. Vamos a ir hacia el concepto de riesgo, que era lo que interesaba centrarnos hoy día. Ustedes han aprendido que el riesgo es una palabra que se dice rápidamente, pero está compuesta, es muy compleja y está compuesta de al menos tres grandes elementos. La amenaza, y ahí tenemos que, en cambio climático, identificar esta condición climática que puede resultar en pérdidas y otros impactos. La exposición, que se refiere sobre todo al espacio geográfico que tiene presencia de personas, infraestructura, servicios y recursos valiosos que podrían ser afectados por las amenazas. Y finalmente, un aspecto que es mucho más individual, psicológico, social, económico, político, que se refiere a la vulnerabilidad y es la predisposición a ser afectado negativamente por los efectos del cambio climático. Y la vulnerabilidad a su vez está compuesta por la sensibilidad, que son, ¿cierto? La sensibilidad y la capacidad adaptativa en particular, y decíamos que la sensibilidad son los factores no climáticos que afectan directamente las consecuencias de un evento climático, como atributos físicos, ser bajito, los niños, ¿cierto? Pueden ser más afectados por una marejada, sociales, tener, ¿cierto? Más recursos económicos, es decir, hay actividades que son más susceptibles de ser afectadas por el clima, culturales, conocimiento o el propio territorio. Y finalmente, la capacidad adaptativa, como la capacidad de las personas, las organizaciones, y no lo olviden, aquí el Ministerio de Medio Ambiente no lo ve territorialmente, el territorio, para enfrentar y superar condiciones climáticas adversas utilizando las habilidades, los valores, las creencias, los recursos y las oportunidades disponibles. ¿Ok? Ese es entonces el tema central y ahora vamos a ir hacia la asistencia, registrarla, ¿cierto? A través de, creo que la tengo aquí, claro, vamos a registrarla a través del sistema, a ver si tengo que volver a, sí, voy a volver a iniciar sesión. Entonces aquí está, vamos a ver el código QR para que ustedes lo puedan. Inicio de asistencia y ya tengamos registrada la asistencia propiamente tal. Ahora les voy a compartir la asistencia. A ver. Ahí aumentamos y ahora les voy a compartir. Y al finalizar me dicen si alguien tuvo problemas para poder registrarse. Entonces ahí está el código QR. Por favor, con su móvil, vayan a la asistencia y lo registran. Ahí van subiendo a 12. ¿Hay alguna pregunta mientras se desarrolla la asistencia? Por el chat pueden hacerlo o levantar la mano. Ok, Vania, gracias a ti por comentarlo. Bien, ¿alguien no ha tenido problemas para inscribir su asistencia? ¿No? Insisto, ¿alguien ha tenido problemas para inscribir su asistencia?
Bien, entonces, perfecto, gracias Cristian. Bien, entonces dejamos hasta aquí la clase y nos vemos la próxima semana en la sala y en el horario de siempre. Chao, profe, gracias. Que tengan buen día.